¿Sí? Ok. Ahí están conectados bien. Ya están todos conectados. Sí. Bueno, ok, entonces, buenas tardes para ti. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes para todas las personas que se conectan a través de el streaming a esta conferencia en la cual vamos a hablar acerca de 10 habilidades de liderazgo de sistemas de gestión. El objetivo de esta conferencia es que ustedes puedan recibir información de alto valor en donde van a conocer algunas de las características esenciales que dirigen el comportamiento de las personas de clase mundial, personas líderes, personas que alcanzan grandes resultados en las compañías, ¿cierto? Y que logran los objetivos que se persiguen siempre dentro de un sistema de gestión y no solamente dentro de un modelo de estos como 9001, 14001 o 18001, sino que adicionalmente alcanzan resultados diferenciales en diferentes ámbitos. A ver, le subimos un poquito. Bueno, me gustaría que por favor me confirmaran personas que están conectadas. Aquí escucho a Ariel Ávila. Y hay 12, 13 personas más conectadas. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente y pues comencemos, ¿no? Mi nombre es Tomás Fonseca, soy gerente de formación de RGI y pues venimos trabajando en diferentes actividades de formación, consultoría, auditoría en sistemas de calidad, ambiente y seguridad, en gestión de riesgos, gerencia de proyectos, gestión estratégica, modelos de negocio, a nivel de Colombia y también hemos prestado servicios en otros países como Venezuela y Perú. Venimos trabajando en esta parte desde hace más o menos 7 años y tenemos un propósito muy importante que dirige nuestro actuar dentro de la compañía y es el de contribuir en el éxito sostenible de nuestros clientes. Nosotros manejamos básicamente dos líneas de operación, hay una parte que es el tema de formación abierta y otro que es el tema de servicios in-house y buscamos siempre contribuir en que las personas y las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos, sus metas y adicionalmente que las compañías puedan crecer a través del desarrollo de su cultura, a través de su filosofía y que puedan ser mucho más exitosos. Eso es lo que hacemos básicamente. En esta oportunidad, pues esta conferencia va a hablar precisamente de las características que hacen que un sistema pueda funcionar mucho más eficazmente. Una empresa de clase mundial básicamente se compone de personas de clase mundial. No existe una sola compañía en donde se haya logrado éxito sin personas dentro de un equipo de trabajo sincronizado que trabajan bajo el liderazgo de alguien que se coloque el objetivo claro de lograr superar las dificultades que se presentan en la implementación de cualquier proyecto. Todas las compañías persiguen una visión, así sea que esté definida o no esté definida. Todas las empresas, o bueno, la mayoría de las empresas establecen una serie de políticas. Cuando las empresas implementan un modelo de gestión como calidad, ambiente o seguridad o sostenibilidad o gestión de la continuidad o cualquier otro, esas políticas normalmente dirigen el actuar dentro de los diferentes procesos y por lo tanto se colocan una serie de objetivos que operativizan la manera como dichos procesos deben funcionar. Pero cuando no existen personas que estén comprometidas y que tengan ciertas características que faciliten la implementación de los estándares, ahí lo que normalmente se presenta es una serie de fallas, de problemas, que van a desembocar en el incumplimiento de lo que se establece en dicha política y lo que la empresa establece en su visión como negocio. Entonces, la razón por la cual hemos decidido efectuar este tipo de conferencias es ayudar a las personas de las organizaciones, ya sea que estén dirigiendo un sistema o que estén apoyando en la implementación, para que puedan mejorar su forma de ser, sus características en el ser, con el fin de que puedan hacer cosas diferentes para poder tener resultados diferentes. Entonces, vamos a hablar de esas 10 características esenciales. Y pues hemos hablado o mencionado 10, aunque existen muchas otras, pero en esta oportunidad vamos a hablar de 10, que son unas de las que hemos encontrado más típicas de las personas de alto grado de liderazgo. Entonces, pues comencemos, vamos a iniciar explicando la primera. Ok, bueno, en esta parte es importante tener presente que todo líder que se destaque
tiene una característica bien importante y es que define un propósito superior en su vida. Muy probablemente ustedes en sus empresas han desarrollado para la compañía algo que se conoce como misión, ¿cierto? La misión de la empresa, por lo general, se establece, o la mayor parte de compañías lo establecen en términos de actividades, productos o servicios que llevan a cabo. Yo no estoy de acuerdo personalmente con que una misión de una empresa se define en esos términos, porque eso no genera ningún tipo de conexión emocional. Y algo que sí definitivamente debe producir una misión es que haya una conexión emocional para que la gente se inspire a trabajar por un objetivo común. Entonces, lo que se sugiere es que cuando ustedes establezcan la misión de su compañía o lo vayan a remodelar, la definen en términos de cuáles son los beneficios y las ventajas que quieren generarle a sus diferentes grupos de interés. Y así como en una empresa se define una misión, asimismo todo líder establece un propósito personal de orden superior para su vida. ¿Qué significa eso? Significa que un líder que tenga claro cuál es su propósito le da la principal motivación, es el principal motor, lo que le da esa llama interna para poder persistir en todos los proyectos que se establezcan dentro de la compañía, y es lo que le va a permitir aguantar las dificultades que se presentan en toda situación. El propósito me permite definir mi propio para qué, el por qué principal, qué es lo que yo quiero lograr, no solamente en términos cuantitativos, sino también cuál es, digamos, mi aporte a la sociedad, qué es lo que yo quisiera dejar como legado a las diferentes personas, empresas, entidades con las que voy a trabajar. Inclusive, si el día de mañana me llegase a morir, yo me preguntaría por qué me recordarían. ¿Será que me recordarán simplemente porque fui un trabajador más o porque simplemente ejecutaba unas funciones como coordinador o director de calidad o de HC? ¿O será que voy a dejar algún tipo de huella en las personas que trabajaron conmigo? ¿Por qué razón me van a recordar? Entonces muchas veces yo comparo esto como cuando uno visualiza su propia muerte y está observando su propia lápida. ¿Qué me gustaría que dijera esa lápida? ¿Qué podría estar diciendo hoy esa lápida? Muy probablemente lo que yo quisiera que dijera no es lo que hoy tal vez estaría diciendo. Entonces cuando me pongo a analizar realmente cuál es ese propósito de orden superior en mi vida, me da un objetivo macro, central, muy claro, que me permite direccionar todas mis acciones. Entonces es un primer aspecto muy importante. Me define visión, me define esperanza, me da unos lineamientos que definitivamente generan un alto grado de influencia sobre las personas y determinan en gran medida qué tanta calidad humana tiene la persona con la que yo voy a tratar. Entonces esa es una primera característica muy importante. A este respecto, una de las cosas que yo he encontrado personalmente en diferentes visitas a más de 100 empresas es que cuando converso con la gente en las auditorías, lo que me encuentro es que al preguntar a las personas cuál es la razón por la cual usted vino a este mundo, hay muchas personas que se me quedan mirando o de pronto pensarán, este tipo está loco, se la fumó verde o algo similar, pero la pregunta tiene una razón muy profunda, y es que cuando encuentro que una persona no tiene claro su propósito y después analizo lo que hace en su trabajo y después observo sus resultados en el negocio, en la compañía, normalmente encuentro una relación muy uno a uno, muy directa, entre la falta de propósito y los resultados deficientes. Hoy precisamente venía de una compañía en donde hay un problema muy crítico de cultura corporativa. La cultura que maneja la compañía es individualista, las personas no tienen un propósito central definido. Cuando hicimos la entrevista a diferentes personas encontramos que particularmente en el área comercial, en el área de operaciones, las personas tienen unas características en donde solamente hacen su trabajo porque no tienen otra opción o porque desde su punto de vista no tienen oportunidades para conseguir empleo en otra compañía. ¿Y cómo se visualiza eso? Cuando uno conversa con ellos, encuentra que hace falta metas, hace falta ideales. Y cuando eso se presenta, al momento de analizar el cumplimiento de estándares en un proceso, uno alcanza a visualizar muy claramente que el resultado no se logra como se establecen los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay motivación personal. Entonces el propósito de una persona, su misión, su visión personal, le da una orientación
del por qué hace lo que hace todos los días. Entonces eso define de una forma muy significativa el desempeño entre algunas personas y otras dentro de un entorno laboral. Por lo menos un 90% de la gente de las empresas no tiene clara su visión, no tiene claro su propósito. Y el simple hecho de sentarse a pensar en ello demanda tiempo y esfuerzo. Entonces mi primera recomendación en esta conferencia es, damas y caballeros, definan su propio propósito, establezcan qué es lo que quieren lograr y determinen cómo pueden visualizar que ese propósito lo han alcanzado al rango de unos 3, 5 o 10 años. Eso es un elemento fundamental que determina las características de liderazgo de todas las personas de clase mundial. Ese es el primero. Ok, ¿cuál es el segundo? La voluntad o fuerza interior. Se ha encontrado en diferentes estudios, por ejemplo, si miramos referencias de Dale Carnegie o si miramos referencias, por ejemplo, de Napoleon Hill, que son dos grandes escritores de los años 40 y 50 y escribieron libros muy influyentes, como por ejemplo Piense y hágase rico, El arte de influir en las personas y hacer amigos. Ellos mencionaban una de las características también muy importantes de la influencia y es la llama interna, la voluntad interna, ese fuego que todas las personas que tienen un ánimo por contribuir despliegan sobre los demás. Entonces aquí hablamos de un aspecto muy importante que es la motivación. Si ustedes de pronto lo saben, y para quienes no lo sepan les cuento, uno de los requisitos de las diferentes normas internacionales es el tema de la toma de conciencia. Ustedes lo van a encontrar en 9001, en el capítulo 7.2. En la norma ISO 14001 también lo van a encontrar en el numeral 7.2. En seguridad y salud, en la norma OSAS, actualmente lo encuentran en el numeral 442. El decreto 1072 no lo menciona porque habla más de responsabilidad de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. Pero una de las características que más hemos encontrado es que por lo general las personas en las empresas esperan que alguien más los motive, ¿cierto? Entonces yo encuentro muy frecuentemente excusas como las siguientes: no, es que mi jefe no me da la oportunidad, no me han dado la posibilidad de desarrollarme, ve uno que a las personas de pronto les falta capacitación, entrenamiento, y uno les pregunta, bueno, ¿y usted qué ha hecho para poderse formar? Y una respuesta muy típica que recibo es, no, es que la empresa no me ha ayudado a formarme. O por ejemplo, ¿qué objetivos tiene usted y por qué no los ha logrado? No, es que no he tenido la oportunidad o alguien no me ha ayudado para lograrlo. Entonces, en conclusión, lo que uno encuentra muy típicamente es que la gente espera que alguien más lo salve. Y cuando uno analiza las características de los líderes, encuentra que ellos no esperan que nadie más los salve, sino asumen la responsabilidad de automotivarse. Entonces, existen diferentes modelos de motivación. Hay modelos de motivación extrínseca y hay modelos de motivación intrínseca. Los modelos de motivación extrínseca o externos son los que típicamente encontramos en las empresas, como por ejemplo las bonificaciones, por ejemplo las comisiones, los planes de beneficios, las primas extralegales y todo ese tipo de cosas que las empresas suelen dar para que las personas desarrollen más allá de sus posibilidades y logren mejores resultados. Pero también hay otro modelo de motivación que se conoce como la motivación 3.0. O sea, la motivación 2.0 es la motivación externa. La motivación 1.0 es la primitiva, la que está dada por los instintos básicos de supervivencia. Defenderse cuando encontramos una amenaza o atacar cuando encontramos que alguien nos amenaza. Entonces, ese tipo de motivaciones dadas al temor son la 1.0. Repito, la 2.0 es la motivación externa. La motivación 3.0 es la motivación de índole interna, la que viene desde mi decisión de lograr mejores resultados. Entonces, esa característica es bien importante. Cuando una persona ha desarrollado motivación interna, no necesita que nadie más le dé la palmadita en el hombro, no necesita que nadie más le dé validación para poder tomar la decisión de ejecutar alguna tarea o emprender algún proyecto, y mucho menos espera que alguien más le dé reconocimientos cuando hace algo. Entonces, eso es una característica bien importante. Cuando encontramos en las empresas que la gente espera que alguien más les dé algo, sobre todo se da mucho con las personas que trabajan con un sueldo fijo, un sueldo básico, entonces, si trabajan o no trabajan, les pagan lo mismo, entonces hacen o no hacen y da lo mismo. Cuando una persona tiene motivación interna, no espera el pago, sino que da para después recibir.
y se da cuenta que para poder tener mayores ingresos, entonces sabe, conoce la ley de la compensación y entiende que si quiere recibir más, entonces debe dar más. Por lo tanto, se automotiva mucho más y no depende de un tercero para que tenga esa motivación. Eso está muy asociado también con una ley que se conoce como la ley del control, que dice que o asumimos el control de nuestros resultados y nos motivamos a lograrlos, o esperamos que alguien externamente nos motive a lograrlos y por lo general nos quedamos esperando. Entonces, cuando no sentimos control de nuestros propios resultados, empezamos con problemas de estrés, frustración, problemas mentales, problemas psicológicos y que después se ven reflejados en problemas físicos como tal. Las personas les da dolor de cabeza, sufren de estreñimiento, colitis, dolor de espalda, dolor de hombros, en fin, todo lo que uno encuentra típicamente en los informes de riesgo psicosocial, en gran medida están asociados a personas que tienen este tipo de modelo de motivación, esperando que alguien más los motive. Entonces, segunda característica, desarrollar motivación interior. Muy bien, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, la puedo recibir a través del chat y la podemos contestar por ese medio. Yo voy a estar observándolo, precisamente tengo mi computadora aquí al frente para poder verificar si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que estamos hablando. Muy bien, tercera característica clave. Bueno, aquí pues básicamente es crear un propósito de orden superior, lo que estábamos mencionando, es definir la razón por la cual comprometeremos nuestro tiempo, recursos y energía. Este es un bonus track del primer principio. Pero realmente el tercer principio es encontrar mentores, encontrar modelos de referencia. Resulta que los seres humanos aprendemos por referentes y toda la vida vivimos con referentes. Nuestros primeros referentes fueron nuestros padres, después fueron nuestros maestros, profesores en el colegio, en algún momento fueron nuestros mejores amigos, después fueron artistas, de pronto fueron personas de la farándula, pero a la medida que vamos madurando, si nuestros referentes no van aumentando, entonces vamos a quedarnos con unas ideas bastante sesgadas y cortas de nuestras posibilidades, de lo que podemos lograr. Entonces una característica bien importante del líder es que cada vez más busca mentores o personas que le vayan dando retos cada vez más elevados. Y eso tiene mucho que ver con lo que observamos típicamente. Por ejemplo, lo que leemos, los programas de televisión que vemos, la música que escuchamos, las personas que frecuentamos, nuestros amigos, que en general tenemos un círculo, a pesar de que conozcamos muchas personas, casi siempre tenemos un círculo muy cerrado. Y se ha encontrado que, por ejemplo, en cuanto a ingresos, el promedio de los ingresos que uno recibe son la media de los ingresos de todos nuestros mejores amigos. Entonces, si tenemos unos modelos de referencia limitados, ¿cómo creen que serán nuestros resultados en la vida? Pues también van a ser limitados. Entonces, una tercera práctica bien importante es encontrar referentes. Para colocarles un caso muy concreto, personalmente uno de mis principales referentes es este personaje, Alejandro Magno, y precisamente por esa razón nuestro logosímbolo es un jinete con un caballo. El jinete es Alejandro Magno, el caballo es Bucéfalo, y es un referente para nosotros muy interesante porque Alejandro Magno fue criado por su papá, por su mamá principalmente, para liderar, para poder dirigir equipos. Y a pesar de que murió muy joven, logró unos resultados impresionantes porque su educación y sus referentes lo llevaron hasta allá. También existen otros referentes, no necesariamente tenemos que conocerlos, puede que sean amigos o puede que sean familiares, pero es bien importante que cada vez que alcancemos una meta, busquemos un referente superior, porque esto está muy relacionado con que si expandimos nuestra zona de aprendizaje y conocemos nuevas personas, eso nos hace expandir nuestras capacidades y nuestras potencialidades de crecimiento. Entonces, clave eso, en la medida que crezcamos, significa que tenemos que ir buscando personas que hayan logrado más rápidamente, de una forma más eficaz o de una forma más elevada, los objetivos que nosotros quisiéramos lograr. Entonces, esa tercera característica es bien importante. No siempre tenemos que conocer a nuestro mentor. Por esa razón es tan importante el hábito de la lectura, porque a través de la lectura o a través de la asistencia a conferencias con personas de alto grado de reconocimiento en el área de nuestro interés, podemos lograr mejores resultados. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho participar en conferencias nacionales o internacionales porque
allí puedo observar personas que han logrado resultados que yo quisiera lograr. Y adicionalmente me motiva a buscar la estrategia que esa persona también encontró. Cuando uno conoce su modelo de referencia y se da cuenta que también es un ser humano común y corriente, eso le permite a uno desarrollar cierta confianza interna que le permite darse cuenta de que si esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Entonces es bien importante. Identifiquen sus referentes, lean biografías, encuentren personas que hayan logrado los resultados que ustedes quieren lograr en sus empresas, en la vida personal, para que cada vez más estén saltando de una forma más ágil hasta lograr los resultados que se quieren lograr. Muy bien, esa es la tercera característica de los líderes. En esta parte, uno de los aspectos bien importantes es que los mentores siempre han sido los pioneros en desarrollar ciertas estrategias. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando conocí acerca de este tema es que cuando en los años 30 se hablaba de romper la marca de los 100 metros planos en menos de 10 segundos, ningún corredor concebía que eso se pudiese lograr. Pero cuando el primer corredor tomó la decisión de que iba a romper ese récord y lo logró, después de él, en el siguiente año hubo 30 corredores más que lo lograron. ¿Por qué no lo lograron en el año anterior que el primero? Porque en su mente no creían que lo pudieran lograr, hasta que el primero lo logró. Entonces normalmente sucede eso. Si una persona ya ha logrado un resultado, entonces yo sé que yo también puedo lograrlo porque puedo emular la misma estrategia para obtener el mismo resultado. Entonces eso es un punto importante de los mentores. El disciplinarnos en aprender cuáles fueron las estrategias que utilizaron nos ayudan a encontrar medios para alcanzar los mismos resultados eficaces que ellos lograron. Entonces por eso es tan importante desarrollar buenos mentores. Muy bien, ¿cuál es el cuarto principio? Resulta que los seres humanos tenemos dos características muy interesantes. Una primera característica se llama la visualización mental creativa y otra característica se llama las imágenes sensoriales del logro. Entonces resulta que se ha encontrado que los grandes líderes han utilizado el poder de su imaginación para poder visualizar cosas que otras personas no han visualizado. Eso está muy relacionado con el concepto de las creencias. Resulta que muchas personas no creen algo hasta que no lo ven. Es decir, requieren de una evidencia física que les pueda demostrar que una creencia es válida. Entonces dan fe de las cosas cuando observan o pueden palpar o pueden percibir a través de sus sentidos la situación que están analizando. Los grandes líderes hacen exactamente lo contrario. No necesitan ver para creer, sino que primero creen para poder ver. Entonces, la característica de la cual estamos hablando es que todo gran líder desarrolla un sentido de déjà vu. Y déjà vu significa anteriormente visto. En francés hace referencia a una imagen que uno ya ha visualizado en el pasado. Y eso es algo muy interesante. Cuando yo quiero lograr un objetivo, llámese un objetivo de calidad, un objetivo ambiental, un objetivo de seguridad, yo primero debo haberlo visualizado en mi mente para después traducirlo en algo material. Si yo lo establezco o trato de buscar evidencia material para después creer en ello, es muy factible que no logre dicho objetivo, porque mi mente se va a limitar a que si no lo observo, no lo voy a lograr. Entonces, en este punto, la creencia es bien importante que tengamos claro que se produce cuando yo tengo una serie de ideas y a esas ideas les coloco una serie de referentes. Hagan de cuenta que eso es como una mesa en donde la idea es la creencia que yo quiero validar y la valido a través de estos referentes, y esos referentes son personas que me dicen que eso es válido y a esas personas yo les doy crédito porque confío en ellas. Por ejemplo, si una persona me dice, oye, tú sí sabes que si quieres bajar de peso puedes tomarte medio vasito de agua tibia con limón en ayunas y con eso puedes reducir peso.
Si yo nunca lo he hecho, nunca he visualizado la situación y la persona que me lo está diciendo no es alguien en quien yo confíe, probablemente esa idea no se va a elevar al nivel de creencia. Pero cuando esa persona, que es un referente para mí, yo le doy validez porque yo creo en ella, entonces esa idea ya se va a convertir en una creencia. Ahora, por lo general, las personas que no son líderes son realistas, lo cual significa que esperan tener evidencias para poder actuar. Un líder actúa de forma contraria. Un líder tiene una visión muy clara, una visualización mental de cuál es el desenlace que quiere lograr y, de hecho, establece ese desenlace de forma positiva. Por eso se llama visualización mental creativa e imágenes sensoriales de éxito o de logro, que es el mismo ejercicio que se hace en programación neurolingüística con los grandes deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, Serena Williams, por ejemplo, Andre Agassi, por ejemplo, Juan Pablo Montoya en sus momentos de alta gloria y muchos otros, antes de iniciar una competición, aplican este concepto de las imágenes sensoriales de logro y se visualizan habiendo disfrutado ya del resultado. Y eso es lo que hace que puedan programarse mucho más a lograr los objetivos que se han establecido. Entonces, esa característica es bien importante desarrollarla. Por esa razón, la orientación sensorial positiva hace que desarrollamos confianza en nosotros mismos. A mí me llama mucho la atención el ejemplo de este personaje que aparece en la pantalla. Él se llama Michael Jordan. Fue el mejor basquetbolista de los años 80s y 90s. Y cuando a él le preguntaban cómo logró tantos resultados positivos, él decía que había quintuplicado su tasa de fracasos. De hecho, siempre se imaginaba que iba a lograr un resultado positivo y siempre creía en que iba a ganar. Pero lo que las personas no saben es que por cada cesta que él logró convertir, había fallado por lo menos 10 o hasta más. Pero él siempre tenía la idea en la mente de que iba a lograr un resultado de éxito y así fue. Fue 7 veces el jugador más valioso en la NBA y eso es un resultado que no todos los jugadores pueden lograr. Entonces, si él lo logró, cualquiera lo puede lograr, porque también es un ser humano. Entonces, eso es algo de lo cual yo he aprendido mucho y me ha ayudado muchísimo para poder fortalecer mis habilidades a nivel empresarial, a nivel personal. Hay que transformar esas sensaciones de posibilidad en una imagen sensorial de éxito. Y aquí hay una de las características más interesantes del PNL o programación neurolingüística que se llaman las submodalidades. Esto no lo voy a poder explicar en detalle en esta conferencia, pero nosotros tenemos una formación, un seminario en liderazgo en donde lo podemos profundizar. En PNL se habla de las submodalidades Las submodalidades son las estrategias que como seres humanos utilizamos para podernos comunicar. Y cuando utilizamos esas estrategias, eso nos da mayor credibilidad o confianza de lo que estamos pensando. Por ejemplo, si utilizamos una submodalidad visual y nos colocamos la meta de viajar a una isla paradisíaca y buscamos un recorte en una revista que idealice esa isla y la pegamos en la pared de nuestra habitación y todos los días la estamos viendo y todos los días nos visualizamos que estamos llegando allá, es mucho más probable que lo logremos a que si simplemente no damos crédito a esa idea. Eso sí es si somos visuales. Si somos auditivos y continuamente estamos escuchando mensajes que refuercen una idea en la cual queremos orientarnos, entonces eso nos va a dar una mayor probabilidad de alcanzar el resultado que queremos lograr y va a ser para nosotros una imagen de mayor posibilidad de éxito. Igualmente sucede cuando somos kinestésicos. Los kinestésicos les gusta mucho la percepción sensorial, les gusta mucho palpar, tocar. Entonces, por ejemplo, ver un folleto y tocar un folleto de esa isla paradisíaca en donde quiere ir es lo que más les gustaría para poder sentir que cada vez está más cerca de ella. Y más si, por ejemplo, consigue arena de mar y la está continuamente tocando, eso le va a dar una sensación de que poco a poco se va a acercar más a dicha meta. Eso sucede mucho también en las empresas.
Las personas son kinestésicas, auditivas, visuales, y cuando utilizamos esas submodalidades para comunicarnos, es mucho más fácil que podamos influir en ellas para que se focalicen en lograr resultados. Entonces, es una característica bien interesante de los líderes. Muy bien. Cuando hemos desarrollado esas 4 características, un propósito superior, una imagen sensorial clara de logro, una visualización mental creativa, esas 3 características nos permiten lograr una cuarta que se llama autoconfianza. La autoconfianza es una habilidad que se desarrolla y que curiosamente no todas las personas tienen en la vida o en una empresa. Yo lo veo mucho en las auditorías, sobre todo cuando estoy hablando con una persona que va a recibir auditoría y la persona empieza de pronto a ponerse nerviosa, de pronto le sudan las manos, se le traba la lengua, empieza a secarse la boca. Eso por lo general es un reflejo de falta de confianza. Y la falta de confianza crea una sensación de que no voy a lograr mis objetivos, y si para rematar me pasa algo malo, esa situación vivida va a reforzar mi idea de que si se da cuenta, yo sabía que me iba a ir mal, por eso me fue mal, entonces me va a ir mal. Entonces, ese ciclo que se da cuando tenemos una imagen sensorial negativa refuerza la idea de que no vamos a lograr un objetivo que nos trazamos en la empresa. Entonces, ¿cómo se corta esa idea? Aplicando los 3 principios anteriores. O sea, la autoconfianza finalmente es el resultado de los 3 primeros principios. El de un propósito claro, una visualización mental creativa, una voluntad férrea, ¿cierto? Cuando utilizamos esos 3, desarrollamos cada vez más autoconfianza. Muy bien. Bien, digamos que todo lo que hemos hablado hasta este momento son capacidades neuronales, son habilidades que se desarrollan dentro de la mente. Es lo que se conoce como el juego interno de ganar. Pero una vez se ha establecido cuál es el resultado global que quiero alcanzar, establezco una imagen clara de éxito, desarrollo una voluntad férrea, la siguiente característica es ponerme manos a la obra. Una cosa es pensar, otra cosa totalmente diferente es actuar. Entonces, el comienzo de la acción es la planificación. Con esto que hay que desgastarnos 30 años planificando sin hacer las cosas. No. Hay un dicho que dice, prepare, dispare, apunte. Al contrario de lo que típicamente decimos de prepare, apunte, fuego. No. Esto significa que hay algunas cosas que podemos prever, hay otras cosas que de pronto no alcanzamos a prever, a pesar de que utilicemos técnicas de gestión de riesgos y análisis de oportunidades. Hay que utilizarlas, pero no tenemos que quedarnos, digamos, con una situación de parálisis de análisis que nos evite el actuar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que determinar, para lograr el resultado que queremos alcanzar, determinar cuáles son las actividades claves que debemos emprender, qué recursos debemos aplicar, cuáles son los plazos de tiempo que vamos a colocar para ejecutar esas actividades y de qué forma vamos a evaluar que estamos avanzando. Entonces esa habilidad de la planificación es bien importante porque poco a poco nos va dando claridad mental. Así como cuando uno va en la carretera y encuentra que en el vehículo hay un carro muy a lo lejos, pero lo ve borroso porque está muy lejos. Pero en la medida que nos vamos acercando, en la medida que vamos avanzando, cada vez se va haciendo más cercano, se va viendo más claramente, entonces vamos optando por la decisión más apropiada según cómo veamos ese vehículo adelante. Así mismo sucede con la planificación. Planificamos, ejecutamos y ajustamos. Planificamos, ejecutamos, ajustamos, de tal forma que poco a poco nos vayamos acercando más rápidamente a la meta que queremos alcanzar. Pero evitemos la parálisis de análisis, porque eso hace que nos quedemos frisados, por decirlo de alguna forma, pensando que un plan no va a funcionar porque no hemos visualizado todas las variables que pueden afectarlo. Entonces, esto es bien importante. Planifiquemos, pero también ejecutemos. Ok, entonces esa es la quinta característica de los líderes. La planificación de acciones simplemente se puede hacer aplicando el concepto de las 5 W2H.
Para quienes no lo sepan, el concepto de la 5W2H es básicamente definir, esto es por las siglas en inglés, ¿no? Definir qué voy a hacer para lograr el objetivo que me he trazado, para poder alcanzar mi propósito personal o profesional, con quiénes cuento para ejecutar esas acciones, cómo las voy a ejecutar, cuándo las voy a emprender, en dónde las voy a desarrollar, y estas son las dos más importantes, porque aquí es donde encontramos el principal por qué y el para qué. Estas dos preguntas me resuelven la idea de cuál es mi principal motivación. Si yo no tengo claro esto, el plan de acción probablemente lo puedo desarrollar, pero no me da la motivación necesaria para poderlo ejecutar. Y de hecho, una de las cosas que más se presenta acá es que yo puedo establecer un plan, pero si no tengo este por qué bien definido, cuando empieza a tener obstáculos, simplemente voy a abandonar. O cuando tenga la primera situación de falla, de pronto la corrijo, me levanto, pero cuando tenga la segunda o la tercera, probablemente voy a pensar, esto no funciona, entonces más bien paremos. Aquí se requiere tener muy claro mi principal para qué, porque la planificación se destruye cuando empezamos a ejecutar y nos damos cuenta de que no todo es con las variables controladas que asumimos aquí. Entonces ahí es donde se visualiza qué tan claro tenemos ese propósito de vida. Esa es la razón por la cual es que se planifica de esta manera. Muy bien. Una de las principales características de los líderes es que una vez planifican, hay que aprender. Hay un dicho que dice que no se necesita conocer de todo para servirse de todo. Por ejemplo, cuando utilizamos un horno microondas, ¿será que conocemos cómo funcionan las ondas electromagnéticas para poder prender el botón y hacer que funcione? Por lo general no lo sabemos, pero hacemos que funcione. Entonces, cuando vamos a emprender un plan de trabajo, no necesariamente tenemos que ser expertos en todos los diferentes detalles que se requiere para ejecutarlo, pero sí tenemos que conocer personas que nos pueden dar la información o que nos pueden desarrollar ciertas habilidades que nos ayudan a lograr el objetivo que hemos trazado dentro del plan. Entonces, un elemento bien importante es tener la voluntad de aprender. Yo encuentro muy frecuentemente en las empresas que existe una situación que se llama como zona de confort. A las personas no les gusta que las saquen de su zona de confort. Y eso tiene una razón biológica, y es que la mente, el cerebro, tiene una función muy básica, muy primitiva, que es la de ahorrar energía. Entonces, cualquier cosa que nos haga generar mayor consumo energético nos genera incomodidad. Cuando nos tratan de sacar de esta zona cómoda, entonces tendemos a molestarnos, a resistirnos y a tomar ciertas actitudes que no son muy buenas. Entonces, este principio significa que cuando yo tomo la decisión de lograr un objetivo, tengo que aprender lo que se necesita para poder alcanzar la meta. Y si yo no lo sé, busco los medios para que otra persona me ayude a alcanzar ese objetivo. Entonces, el líder está dispuesto a aprender y a expandir sus conocimientos. Y esto lo veo muy frecuentemente con personas, sobre todo en el tema de seguridad o de ambiente. Yo veo muy frecuentemente que las personas a veces tienen como unas ideas limitantes, en donde se casan con cierta teoría y nadie los saca de allí. Y aprender otra diferente les cuesta mucho trabajo. Entonces ahí es donde hay que expandir esa zona de comodidad a una zona de aprendizaje para poder mejorar nuestras habilidades. Cuando no sabemos hacer algo, cuando no podemos lograr un resultado, es porque nos falta cierto conocimiento o cierta habilidad o cierto atributo personal. Pero cuando tomamos la decisión de lograr un objetivo, sabemos que tenemos que desarrollar cierta competencia y por tal razón, dentro de nuestro plan de acción, desarrollamos una línea en donde se involucre el aprendizaje. Entonces, esta parte también es súper importante para poder crecer y lograr los objetivos. Bien, hay un dicho que dice, y bueno, aquí aparece, Einstein decía, el éxito es un 1% de talento y 99% de trabajo. Y eso hacía referencia a que muchas veces, ya lo había mencionado en un momento, cuando estamos aprendiendo, por lo general el efecto es muy parecido al de un buque. Hagan de cuenta como el Titanic. Si ustedes recuerdan la historia, cuando los grumetes observaron que había un iceberg y avisaron iceberg a la vista y dieron la orden
de ir hacia atrás, de retroceder, mientras dieron la orden, mientras apagaron los motores, lo reactivaron y empezaron a darle marcha hacia atrás, pasó mucho tiempo, ¿cierto? Tanto así que no alcanzaron a girar lo suficiente para evitar el choque y que se produjera el hundimiento. Así mismo sucede cuando estamos aprendiendo. Entonces, al comienzo la mente por lo general está cerrada porque no hay caminos neuronales que conecten la información. Pero cuando tenemos el firme propósito de lograr el resultado y queremos realmente alcanzar el éxito en la materia que nos hayamos planteado y tomamos la decisión de aprender, al comienzo nos va a costar, pero la mente empieza a construir una red neuronal entre el cuerpo calloso del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y a la medida que se va desarrollando ese camino, se va haciendo más fácil el aprendizaje. Esto significa que al comienzo nos cuesta mucho aprender, pero con la persistencia, con la perseverancia y con el trabajo vamos logrando aprender cada vez más rápido. Entonces, esa característica es fundamental porque de un 100% de personas que quieren lograr una meta, un 95% acaban en el primer 10% de su proyecto. ¿Por qué no en el siguiente 90%? Porque se dan cuenta de que tienen que aprender y el aprender cuesta trabajo. Y por lo general ese trabajo está asociado a una zona de la mente que se llama la zona prefrontal, que cuando queremos convertirlo en algo automático tiene que llegar a los ganglios basales. Pero ese paso de la zona prefrontal a los ganglios basales cuesta tiempo y esfuerzo hasta que se da con la práctica y con la repetición. Entonces, por esa razón el aprendizaje no lo hace cualquier persona, porque para poder desarrollar ciertas habilidades se requiere practicar, practicar y practicar por mucho tiempo, hasta que llegue a la zona de los ganglios basales. Esa es la razón por la cual este es un principio tan importante, pero que no todas las personas siguen, y por eso es que no todos logran resultados como los que quieren lograr. Entonces, eso es lo que hay que tener presente aquí. Muy bien. Eso significa que hay que desarrollar paciencia. Esta es la séptima habilidad, la paciencia. Hay un dicho que dice, los grandes logros toman tiempo, y tienen toda la razón. Si yo quiero lograr un resultado eficaz, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos implementando un programa de gestión, supongamos un programa de gestión de riesgo cardiovascular, o un programa de gestión de riesgos o de residuos especiales, o un programa de mejoramiento de la percepción de servicio al cliente, mejora de la atención, yo no puedo esperar un resultado de corto plazo que sea muy significativo. ¿Por qué razón? Porque por lo general hay que romper una cierta inercia que se presenta y desarrollar una curva de crecimiento. Y esa curva de crecimiento por lo general no se da a corto plazo, a menos de que yo logre que las personas, ya lo borré, empiecen a desarrollar un cambio de mentalidad a muy corto plazo. Y sucede que cuando una persona tiene ciertas creencias y ciertas conductas, para que esto cambie, para que la persona tenga una actitud de cambio, por lo general tiene que haber una fuerte asociación emocional. Y eso por lo general no se logra cuando en la empresa hacemos las típicas prácticas de la inducción o la reinducción o la capacitación en el trabajo. Para lograr un cambio de alto impacto y de corto plazo, las técnicas que se utilizan deben producir un alto impacto emocional, que es, por ejemplo, los cambios que sufrimos en nuestras vidas cuando vivimos momentos de alto grado de crisis. Voy a colocar un caso muy crítico. Mi mamá se murió y yo estoy observando lo que me dicen sus últimos pensamientos en su lecho de muerte. Eso probablemente me va a marcar. Y puede que eso dure 2 minutos, 3 minutos, pero probablemente esa situación va a producir en mí un cambio de ahí en adelante. O sea, probablemente voy a dividirme en 2 momentos importantes en mi vida, antes de y después de que viví esa situación. Entonces, como estuvo cargada de tantas componentes emocionales, ahí es donde se da más rápidamente un cambio. En las empresas por lo general eso no es tan fácil lograrlo, a menos de que la empresa decida invertir en metodologías que propendan por esas técnicas. Por ejemplo, PNL, programación neurolingüística, técnicas de rendimiento óptico, coaching ontológico y ese tipo de tácticas ayudan bastante a que se logre llegar a nivel emocional, de tal forma que el resultado que se produzca sea más de corto plazo, pero sostenible en el tiempo.
Pero si las empresas no no emprenden acciones en ese nivel o no invierten en esa área, pues va a ser mucho más largo el tiempo en el cual se da un cambio en la cultura. Entonces, por esa razón hay que tener muchísima paciencia. Y eso se ve mucho cuando, por ejemplo, en una empresa emprenden un proyecto de implementación de un sistema y entonces quieren que a los 3 meses ya con la certificación la gente cambie totalmente. Eso no se da así de la noche a la mañana. Para que se produzca un cambio hay que persistir mucho y eso implica que tenemos que alejarnos de la presión del tiempo. Cuando una persona es autodisciplinada, por lo general, como está ocupada en su objetivo, los minutos se pasan en segundos y los días se pasan en horas y los años pasan en meses. Piensen ustedes cuando han estado ocupados la elongación del tiempo. Por lo general, se les va más rápido cuando están ocupados en algo que quieren lograr y se les va más despacio cuando están desocupados o no tienen claro qué quieren hacer. Entonces, clave, tener mucha paciencia. Los grandes cambios se producen a largo plazo, porque así es como se garantiza que sean sostenibles y con mucha repetición. Eso es importantísimo tenerlo claro. Bueno, por esa razón es que hay que desarrollar dos características complementarias, que son la persistencia y la perseverancia. ¿Cuál es la diferencia entre la persistencia y la perseverancia? Básicamente la persistencia pues está relacionada con la decisión que tomamos de persistir a pesar de, o más bien de continuar en nuestro objetivo a pesar de las dificultades. Tomar la decisión todos los días de hacer el trabajo que nos hemos propuesto. Y eso por lo general requiere tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero implementar un programa de mejoramiento de conciencia ambiental sobre la importancia de la separación de residuos. Entonces yo he hecho una capacitación, he hecho un entrenamiento, he hecho campañas y observo que la gente aún así sigue revolviendo los residuos sólidos con los residuos orgánicos, en fin. Si yo me dejo vencer por ese primer resultado, que diría yo fue de fracaso, ¿cierto? Pero realmente no es un fracaso, sino es un resultado, entonces, si no tengo esa persistencia, al momento voy a decidir claudicar con ese programa o dejar de ejecutarlo. Eso es un grave error. En PNL y en todas las técnicas de liderazgo se enseña que no existen fracasos, sino que existen resultados. Los resultados son simplemente los desenlaces de la gestión que emprendemos. Entonces, la idea es, si yo quiero lograr un resultado diferente y la estrategia o la táctica que utilicé no me funcionó, no tengo que cambiar mi meta, lo que tengo que cambiar es la estrategia que utilicé o buscar una modificación o una variación de la que había pensado inicialmente y seguir intentándolo. Recordemos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Thomas Alva Edison, o por ejemplo en el caso de la bombilla eléctrica, que creo que muchos de ustedes lo han escuchado, todos los intentos que él hizo antes de poder encontrar el filamento de tungsteno que permitió encender la primera bombilla. Eso no se logró a los primeros 10 intentos, tuvo que hacerlo más de 1000 veces, de 10.000 veces inclusive, para poder encontrar la forma de ejecutar ese resultado. Entonces no existen fracasos, existen simplemente resultados, que sean positivos o negativos, eso es diferente. Entonces cuando pensamos de esa forma, entendemos que cuando se presenta un resultado negativo, en vez de tomarlo como un fracaso, hay que tomarlo como un aprendizaje, una lección que nos permita modificar la estrategia y seguir insistiendo. Eso es bien importante. Ahora, por lo general un líder no busca excusas de por qué no logró el resultado, sino busca acciones para poder modificar los efectos. Eso es bien importante. Una persona víctima tiende, cuando no se le da algo, tiende a culpar a otros o a culpar a su mala suerte, en fin. Una persona responsable de su gestión entiende que si no funciona de alguna manera, tendrá que buscar otra estrategia para alcanzar el resultado que desea. Y persiste. Entonces, a eso se refiere la persistencia. La perseverancia, que está asociado con recorrer el camino, pues básicamente hace referencia a que nos levantamos a pesar de las dificultades. Que cuando tenemos piedras cada vez más grandes, ahí es cuando nos damos cuenta de que al otro lado de esa piedra es donde tenemos los mejores desenlaces. Entonces, entre más grande es el reto, mayor es la gloria que se puede obtener al lado, a la vuelta de ese camino. Por lo tanto,
si queremos lograr buenas recompensas, no podemos pensar en una recompensa de corto plazo, sino a largo plazo qué resultado podemos obtener que definitivamente nos permita sentir como satisfacción por haber recorrido el camino. Entonces, eso implica tener mucha perseverancia. Entonces, nuevamente, la persistencia es continuar a pesar de las dificultades, la perseverancia es levantarnos cuando hemos tenido caídas. Y entre más fuerte la caída, a veces cuesta más levantarnos. Pero independientemente de eso, ahí es donde se va a definir en gran medida quién es más líder, cuando tenemos las mayores dificultades. Yo creo que ustedes han escuchado hablar acerca de el ejemplo, la metáfora del huevo, de la zanahoria, de la papa, del café, perdón, huevo, zanahoria, café, que dice que cuando cualquiera de esos tres elementos se somete ante la temperatura y la presión del agua hirviendo, cambian sus características. Por ejemplo, ¿qué pasa con el huevo? Es blando por dentro, pero cuando se somete ante la presión del agua hirviendo, se endurece. Por ejemplo, una zanahoria que es dura, cuando se somete ante la presión del agua caliente, se ablanda. Igualmente sucede con las papas. El café, por ejemplo, cuando se somete ante la presión y la temperatura del agua hirviendo, toma su mejor sabor y aroma. Y ahí es donde realmente se mide el éxito de una persona, cómo enfrenta las situaciones de crisis. Entonces, ahí es donde se ve la persistencia y perseverancia de la gente. Bien, y la última era esa. Básicamente, de todas estas características claves de éxito que hemos mencionado, no solamente requieren desarrollar conocimiento. O sea, esto que ustedes acaban de ver es conocimiento. Cuando lo pongan en práctica, van a empezar a desarrollar cierta habilidad. Pero hasta que lo interioricen a través de vivirlo en sus propias vidas, ahí es donde van a desarrollar los atributos personales. Y ahí es donde se va a producir la competencia realmente. Esto es muy fácil decirlo, yo fácilmente puedo pararme acá y mencionarlo, pero no es lo mismo que cuando lo tratamos de poner en práctica, sobre todo en las condiciones más difíciles. Yo creo que cada uno de ustedes ha vivido situaciones de crisis en un proyecto o en una empresa. El cómo enfrenten esa situación, cómo tomen dicha situación, cómo la visualicen y cómo actúen frente a ella, ahí es donde pueden afinar más eficazmente sus habilidades de liderazgo. Entonces, mi última recomendación en esta conferencia es, no solamente déjenlo acá, sino traten de aplicarlo desde ya. Esta noche, cuando estén en su cama, al lado de su almohada, visualicen realmente cuál es el propósito que han establecido hasta hoy. Y si no lo tienen claro, colóquense la meta de definir claramente cuál va a ser su propósito en la vida. Y colóquense metas, por lo menos una meta en las siguientes áreas claves de éxito. Metas a nivel de sus principales ¿por qué? Y por lo general los principales ¿por qué? Están relacionados con los seres queridos. El tema de relaciones con otras personas. ¿Cierto? Otro por qué bien importante es la salud, tanto física como mental. La serenidad, el equilibrio propio. ¿Sí? Esas son las metas del por qué. Las metas del qué, ¿cierto? Ahí es donde nos colocamos metas asociadas a temas financieros. Muchas personas piensan que uno de los objetivos de la vida es ganar más dinero. Y eso no es un objetivo, eso es un medio para poder lograr resultados aquí de orden superior. Y también hay metas en el cómo. Esas metas en el cómo son el cómo fortalecemos o desarrollamos nuestras capacidades intelectuales y nuestras habilidades blandas. Entonces ahí está el desarrollo personal. Ahí es donde está el ser, ¿cierto? Y adicionalmente, bueno, por acá no lo coloqué, aquí está el desarrollo profesional.
Entonces noten ustedes cómo es la secuencia, y la voy a colocar en otro color para que quede muy claro. En las metas de desarrollo personal es donde fortalecemos nuestro ser. En las metas de desarrollo profesional y de nivel financiero es donde fortalecemos el hacer. Y aquí es donde tenemos los resultados, que son el tener. Quieren tener mayor salud, quieren tener mayores riquezas, quieren tener mayor reconocimiento social por los proyectos eficaces que han logrado. Esos son desenlaces, pero esos desenlaces solamente se logran cuando hemos fortalecido estas características, habilidades y conocimientos y atributos personales. Entonces, eso es lo que les quería comentar en la noche de hoy. Les agradezco mucho que hayan participado. Como probablemente muchos de ustedes no nos conocían, les contamos que RGI cada 3 semanas, cada 4 semanas está haciendo conferencias como estas, en donde hablamos no solamente de temas de habilidades blandas, como liderazgo, sino que adicionalmente hablamos de temas como cambios de normas, cambios en requisitos legales, actualizaciones y otros temas bien interesantes a los cuales ustedes pueden suscribirse ingresando a nuestra página web www.rgi.com.co. Voy a escribirla aquí. www.rgi.com.co. También pueden observarnos a través de nuestro grupo de nuestra fanpage de Facebook, que es facebook.com/RGI Red Gestión Integral. También pueden observar nuestros videos que normalmente publicamos en YouTube a través de nuestro canal, que lo van a encontrar así: RGI Red Gestión Integral. Por otra parte, más o menos una vez al mes y con una duración de 6 semanas, estamos desarrollando un diplomado de sistemas de gestión integral con certificación como auditores internos. El próximo diplomado que vamos a desarrollar se va a iniciar en 15 días. Se hace una vez por semana los días miércoles. Tiene una duración total de 64 horas, de las cuales hay 24 presenciales. Es una sesión por semana, 4 horas, de 6 a 10. Y el resto de tiempo se desarrolla a través de trabajo en streaming y trabajo a través de una plataforma virtual que manejamos a través de Moodle, que es una metodología bien interesante de aprendizaje. Si ustedes desean conocer a través de este programa, a través de José Molina, o también llamándonos, escribiéndonos a través de estos medios, o llamándonos al 704-3152, pueden recibir información complementaria acerca del programa. O también pueden ingresar a la página web en la sección de formación y ahí encuentran toda nuestra propuesta de valor a nivel de formación y entrenamiento de personas en temas de gestión. Por otra parte, este próximo sábado vamos a desarrollar un seminario sobre sistemas de gestión ambiental ISO 14001 en su versión 2015. Allá vamos a hablar acerca de los cambios que tuvo la norma, vamos a hacer una reseña de los principales requisitos legales ambientales que se han modificado y bueno, vamos a dar algunas directrices acerca de cómo se pueden implementar estos modelos de gestión. Entonces, si ustedes desean participar, pueden escribirnos también a través de las diferentes redes o los diferentes medios que acabo de mencionar. Entonces, respondo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta a través del chat, la voy a leer y la procederé a responder. Ok, entonces... ¿Este video queda también en la página de YouTube de RGI? Sí, el video va a quedar en la página de YouTube de RGI. Suel Ángel Valenzuela dice, gracias por ampliar un poco más las perspectivas. Ok, bueno, gracias a ustedes por participar. No sé si de pronto por aquí tienes alguna pregunta. ¿No? ¿Está muy claro? ¿Sí? ¿Cómo te pareció? Interesante. Sí, ok. Interesante, desafiante.
sí, totalmente desafiante. Sí, sí, El principal desafío está conmigo mismo, sí, claro. que tanto me coloco yo mis propias metas y que tanto me reto a alcanzar niveles superiores de logro. ¿Sí? Es romper paradigmas, ¿no? Salir de la zona de confort. Sí, exactamente. Muy bien. Señora, Y cuesta sí. hacerlo. Si fuera fácil, es sencillo pero no es fácil. Sí, Si fuera fácil, todas las personas son muy gentiles por estar aquí y quienes quieran de pronto tener este material didáctico y una certificación de asistencia, pueden conversar con José Molina. Por un costo de 50.000 pesos enviamos el material y enviamos el certificado de participación. ¿Listos? Entonces espero que les haya gustado, que haya sido de valor para ustedes, que les haya aportado y bueno, les estaremos contando a través de nuestros diferentes canales de cuáles van a ser nuestras próximas conferencias para que puedan participar también. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche y nos veremos próximamente. Gracias. muchas gracias. Bueno, gracias.